Ahora sí. Entonces, bueno, entonces ahora que estamos grabando. Perfecto. Entonces, en este capítulo número 6, dedicado a la discusión y la conclusión, que por lo general van muy de la mano, al final de la discusión nosotros vamos a encontrar un pequeño apartado, muy, muy pequeño, que nos va a incluir toda la información o lo que quiere concluir finalmente nuestro estudio. Entonces, vamos a ver qué avanzamos. Si retomamos un poco el formato de estructura que tiene nuestro artículo, tenemos una introducción, ¿cierto?, que siempre nos llevó de lo más general a lo más específico para abordar finalmente la investigación que nosotros estamos llevando a cabo. Pasamos por una metodología, ¿cierto? Una metodología que describe los experimentos que yo necesito o propongo hacer para llegar a resultados que me permitan dar respuesta a mi hipótesis, ¿cierto? Yo tengo un objetivo, tengo una hipótesis y yo necesito tener esos resultados para decir, con esto puedo responder. Tenemos los resultados entonces, también los vimos, obviamente lo mismo que yo presento en la metodología o prometo en la metodología es lo que a continuación viene en la etapa de resultados. Vimos que presentamos nuestros resultados en forma gráfica, tenemos gráficos, tablas, esquemas, figuras, etcétera, que nos van a permitir mostrar entonces los hallazgos, lo que tenemos nosotros y hemos obtenido propio de nuestra investigación, de la naturaleza que sea. Desde el que investiga una vacuna para el virus hasta el que investiga cómo comemos chicle, todos tienen entonces una sección de resultados con un set de resultados, por lo general entre 4 y 8 tipos de experimentos diferentes, ¿cierto? O que nos va a permitir entonces tener una visión de lo que hemos investigado. Y a continuación, si ustedes se dan cuenta, tenemos la discusión y la conclusión. Y si observan bien, la forma que tiene el cuadro dedicado a la discusión y conclusión es como la introducción, pero al revés. Esto quiere decir que la discusión ahora nos va a llevar de lo más específico a lo más general. Esto quiere decir que la discusión, obviamente de lo más específico a lo general, nos va a sacar del artículo, nos va a llevar hacia el final, es el término. Esto quiere decir que si recordamos un poquito la introducción para saber de qué estoy hablando, recordamos que en la introducción nosotros teníamos que establecer la importancia del tema, teníamos que entregar información básica, teníamos que definir puntos claves de la temática que yo estoy investigando, presentar principalmente los problemas del área o el foco actual de la investigación. ¿Qué son los puntos que hay que estudiar? ¿Dónde están los puntos interesantes donde hay que hacer esa investigación? Hablar de investigaciones previas y actuales, incluyendo también la contribución, indicar un poco lo que no se ha hecho o indicar la diferencia con respecto a la investigación que yo hago o que yo quiero proponer o que estoy sugiriendo proponer. Punto 7, describir el problema que yo quiero resolver, es como presentar la investigación, presentar la hipótesis también en el punto número 8. Y finalmente yo describo un poquito el artículo, le cuento a la persona que lo va a leer con qué se va a esperar. Aunque sea la introducción, uno obviamente adelanta eso. Entonces la discusión tiene un poco de esto, tiene un poco de volver a la introducción, pero en sentido contrario. Entonces, en resumen, cuando la introducción me ingresa a la investigación, no sé, chicos, si, perdón, me están escuchando, alguien me da un pequeño feedback. Felipe, por ahí está. Sí, profe. Yo sí, perfecto. profe, lo Sí, escucho. caí en un silencio ahí que me preocupó. Dije, no vaya a ser que esté sin conexión a internet por ahí y esté hablando solo. Ya, perfecto. Entonces, y la discusión y la conclusión nos va a llevar entonces a salir del artículo. Entonces, para entender, bueno, qué aporta cada sección, siempre es bueno entender que en la introducción yo describo el tema, pero también siempre menciono lo que falta. Es como un puzzle. Entonces aquí en este puzzle, todo lo que está en negro son las piezas que no están. Entonces, idealmente, uno tiene que sentir que al leer el paper estoy hablando de un tema, pero estoy describiendo lo que no se ha investigado en ese tema, lo que falta. ¿Por qué? Porque idealmente los resultados yo construyo, como un puzzle, yo construyo las piezas que tengo que poner después y decir dónde van. Esto quiere decir que
esta pieza que yo construí, no es una pieza que está aislada, sino que es una pieza importante que ayuda a contar una historia. Y eso va a permitir en la discusión, lo más importante, que la persona tome en valor los resultados que se están mostrando. Que no diga, un experimento, ya, sí, ahí está, sí, ahí hay unos resultados, no son muy interesantes. No, yo lo que tengo que hacer es decir, esta investigación entrega información nueva, ¿cierto? Que no se conocía, y yo estoy ayudando a contribuir ahí en el conocimiento relacionado a esta temática. Entonces, la discusión, ¿qué va a contener? La discusión principalmente contiene las razones, contiene interpretaciones e implicaciones, ¿cierto? Habíamos visto en la clase anterior lo que significaba una aplicación versus una implicación, ¿cierto? La aplicación tendría que ver con la utilidad que yo le puedo dar en mi investigación, y la implicancia tiene que ver también con la importancia o el impacto que puede tener estos resultados o lo que yo estoy investigando. Entonces, ¿cómo hago una discusión? ¿Cómo escribo? ¿Cómo me enfrento gramaticalmente a describir esta sección, ya que va separada de los resultados? Principalmente, a nivel gramatical, tenemos que pasar por los verbos modales. Los verbos modales nos van a permitir, entonces, de alguna forma, describir de la forma más correcta o abordar sin pasar a llevar a nadie, arriesgándome un poquito, haciendo suposiciones, haciendo proposiciones, sin, obviamente, hacerlo en forma correcta, ¿cierto? Sin que parezca que estoy por ahí mintiendo o inventando cosas, sino que yo estoy jugando también a interpretar mis resultados. Entonces, los verbos modales nos van a dar una posible razón, una interpretación obvia o una implicación probable. Nos va a permitir entonces tener un vocabulario que nos va a llevar a evaluar esos resultados que yo estoy describiendo. Entonces, gramaticalmente, como los papers están escritos en inglés, lo que ocurre es que con los verbos modales lo que vamos a encontrar son estos verbos que están en inglés, que están en los papers. Y generalmente en la discusión aparecen mucho. Entonces tenemos verbos como may, might, could, can, should, need to, have to y must. Entonces voy a pedir a Nicole que nos abra el micrófono. No sé si Nicole está por ahí. Sí, allí estoy. Eso, Nicole. Nicole, ¿cómo está el inglés y estas palabras ahí vinculadas a verbos modales que nos van a Ahí servir para nuestra etapa de discusión? todo está avanzando en progreso. Muy bien. Oiga, ¿nos puede dar una manito con esto? ¿Cómo están estas palabras? ¿Las podría traducir? Sí, es como que son como parecidas, son muy parecidas. Claro. ¿Sí? Sí, El my es como el can, así yo puedo, pero como más formal. ya. El might siempre me confunde, pero lo estoy buscando. Ah, es como podría. Es como Podría, la claro. sugerencia. Al Podría, igual que could. claro. Should es O sea, debería. o sea que los tres primeros nos hablan de una probable certeza de algo, ¿no? Claro, una ¿Cierto? probable certeza. El Bueno, should es como podría. debería. Es Oiga, y como, espérese, pero se nos va uno bien importante, porque los tres primeros son como que nos hablan de una probabilidad. Y el sí. cuarto, Nicole, mire, el cuarto es can. El can es de que puede, ya como uno lo está definiendo, se me imagina. Existe la habilidad, como dicen por ahí. Sí, ¿Sí? Perdón, Nicole y compañero, los tres primeros nos hablan de una probabilidad, pero el can nos dice de que algo sí puede ocurrir o no. yo lo entiendo así, sí. Eso, perfecto. Y should, Es debería dar una orden de que claro, debería ser así algo. debería ser así, ¿cierto? Obviamente cambia la sensación si yo lo voy cambiando por los otros tres. Y el need to, La necesidad de es necesario, claro, como justamente, acotar algo, y el have to, el hacer algo claro, que tiene que o hacer. tiene que. Claro, Y el último que parece muy fuerte, ¿cierto? el más, una orden, Más una orden, pero una orden ya de que se cumple con toda regla.
Con mucha fuerza, ¿cierto? Sí, Claro. Y Nicole, le quiero agradecer. A ver si invitamos gracias. a... Voy a invitar a Esperanza. Esperanza creo que ni la he saludado, no sé si estará por ahí. Hola, profe. Sí, Hola, Esperanza. eh, Oiga, Esperanza, dígame. ¿alcanzó a percatarse de lo que comentó Nicole recientemente de los Sí, 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 modales? estoy Perfecto, escuchando. ¿cierto? Se dio cuenta cómo son palabras que tienen que estar en la discusión, pero cada una tiene su Sí. significado y su probabilidad, ¿cierto? Y no está indicando cosas. Mire, Esperanza, aquí hay 3 frases que aparecen aquí abajito y son 3 frases donde yo cambio, hago Ujú, un juego gramatical y donde cambio un poco estos verbos modales. claro. Entonces, me gustaría, no sé si nos puede ayudar en la traducción Ya. para ver cómo, según yo redacto una misma idea y la forma en que la redacto, cómo cambia la sensación de la persona que lee. Ya. En la primera dice, em, la caída de presión fue ¿Sí? debido a la grieta en la pipa. En la pipa. Creo que ese lo habíamos visto en un trabajo anterior, creo Claro. que pipe es como la cañería. Sí, Ah, Claro, ya, ya. eso, Ah, claro. claro. Está como en un En la inglés medio cañería. british. Sí, Ya. Entonces, Esperanza, en resumen, la caída en la presión fue debido a una ruptura en la cañería. claro, así como esto fue por esto. Eso quiere Eso fue lo decir, que... oiga, y comparemos con el otro, a ver qué pasa. Ya, dice, la caída de presión puede haber sido debido a la grieta en la cañería. Tercero, Dice, la caída de la presión debe haber sido por la grieta en la cañería. perfecto. Como que de Muchas la gracias, primera, la segunda. Esperanza. Vamos a ver si ¿Mm? Felipe logra sentir una sensación diferente con las 3 propuestas suyas o como usted adaptó un poco su redacción. Felipe, no sé si me escucha ahí. sí, pues, ahora sí, profe. Oiga, Felipe, Guatier, sí, vi que se caía y entraba, pero espero que haya sí, escuchado a Esperanza, ¿no? sí, sí, a Nico igual. Ya, perfecto. Oiga, ¿sintió alguna diferencia usted? ¿Usted se imagina cosas diferentes cuando lee una de estas 3 frases cambiando los Sí, verbos modales? ¿Qué le sí, pasa con todo el la rato. primera? En la primera es algo que es inequívoco, es algo, es un hecho. Pero, No ¿qué está ahí dando a dar lugar a. qué se imagina usted que le pasó a la persona que hizo el paper ahí cuando escribe de esa forma? Es que debe ser algo, a ver, por ejemplo, si estamos hablando de física, no sé, pues es un axioma, es una cuestión que no cambia, 2 más 2 es 4 y chao. Si tú estás diciendo esto es porque tenéis todas las pruebas de que es así y hay mucha literatura atrás que dice lo mismo. Claro, yo no sé, mire, Esperanza y Felipe, a mí me queda la sensación de que la primera frase es porque los autores vieron el fenómeno. Me queda la sensación así Claro, como que, pero ellos lo vieron. ¿Por qué le digo esto? Porque mire qué pasa con el segundo. es que es como que ellos en el segundo están suponiendo O sea, de no lo que vieron. fue, ¿Usted queda con, no lo vi. queda con la sensación de que ellos vieron el fenómeno en el segundo caso? Como que ellos cacharon que ya estaba, ellos cacharon la bajada de la presión y después seguramente vieron que había una rotura en la tubería, po. Pero a mí me queda la sensación de que ni siquiera la vieron. Ah, ya. A mí me Entonces, queda, a sí, mí no, pero es perdón, algo. en el segundo. Porque Mm. lo que usted dice a mí me huele que puede ser el tercero. Como que después de Ah, haberlo ya, sí. visto, fíjese. Sí, A sí. No, ver, pero es que claro, están diciendo de que es como una opción, pero no están seguros. Están claro, proponiendo, están como tirando ahí a la parrilla no la cuestión. me tinca que fue por eso. Claro, es como una tincada, porque el Claro, may uno lo utiliza cuando uno en español dice, podría haber sido, podría haber sido justamente. como que, claro, por ahí va la cosa, pero no, Claro.
no te da seguridad. En cambio, el must have been es como, claro, los gallos seguramente no vieron el fenómeno, pero tienen mucha seguridad de que debería haber sido así. Ahora, Oiga, al mismo tiempo, tienen el respaldo de haber visto el fenómeno ellos, o quizás no hay literatura atrás, no sé. oiga, Pero, Felipe, a mí ¿ah? me queda la sensación que entre el segundo y el tercero, incluso se me ocurre que en el segundo es como la opinión de alguien no muy entendido en el tema, no muy Mm, experto, no con mucha experiencia. Pero en el sí, tercero se me ocurre que es alguien que no vio la ruptura de la grieta, pero alguien con mucha experiencia. No, debe haber sido sí, por eso. ¿Y por qué? Porque, bueno, yo estoy acostumbrado a ver esto y sé que ha pasado muchas veces y me ha tocado ver que estas cañerías se rompen después de 10 años y esta tiene 15, obvio. Es como que hay una, ahí claro. se percibe eso. Oiga, Nicole, Felipe, Nicole parece que había levantado la manito. Nicole, sí, Pero justo lo habían comentado. Y entonces iba a decir lo mismo. sí, que se percibe De diferente que entonces. sí, en la primera, igual como que se percibe que el experimento lo hicieron ellos y hasta ahora no tienen la certeza de que ocurre siempre. Ya. Eso era. Sí, efectivamente. Entonces, eso pasa con los verbos modales. Yo no sé si este fue un buen ejemplo para entender eso, pero nos van a dar una sensación muy diferente del grado de certeza que tenemos, del conocimiento que hay, como dice Felipe, que puede haber mucha información que describe este fenómeno, por lo tanto es obvio, debe haber sí o sí, porque ya se sabe. El segundo, creo que puede ser así una propuesta, y el primero es como casi que yo confirmo, como dijo Esperanza, fue debido a la ruptura, ¿cierto? A la fractura en la cañería. Entonces, eso es importante en nuestra sección de discusión, que nosotros podamos redactar y podamos entregar esa percepción para que la persona pueda ir entendiendo este fenómeno. Aquí tengo otro ejemplo. A ver, Nicole, que abrió un micrófono, pero alcanzamos a Aquí adelantarnos estoy. su respuesta. Nicole, Dígame. cuénteme, cuénteme qué le parece esta frase. Ahí yo tengo marcado algunos verbos modales, ¿cierto? Y ¿qué percibe con respecto a los verbos modales al leer esta frase? Ahora sí, perdón, tuve que apagar el micrófono que empezó a haber ruido en mi casa. Ah, ya, perfecto. Pero voy a leer las frases. Eso. Can be described. Me da la impresión de que la primera tiene como más certeza o tienen como la probabilidad más alta de que el hecho es así como ocurrió. Y en la Claro. segunda están pensando que podría haber pasado por esto y dan una sugerencia de lo que podría ser. Claro, mire Mónica y Marisol, atento a lo que dijo, es la probabilidad más alta, ¿cierto? El CAN, cuando hay mucha seguridad de cómo ocurre, ¿cierto? Hay algo que tiene hechos. Y lo segundo ya podría involucrar un mecanismo de supercarga, pero los datos podrían ser descritos también por un mecanismo de transferencia electrónica de salto, ¿cierto? Entonces esta sección de discusión nos va a permitir entonces a nosotros poder proponer cosas. Tengo mi paper, dar mi opinión. Eso es lo importante, que estos verbos a nosotros, sin ofender a nadie, como digo yo, sin ofender a nadie, que nadie se sienta pasado a llevar, yo puedo dar mi opinión sin, obviamente, hacer sentir mal a nadie. Entonces, estos verbos nos permiten eso, nos permiten jugar a suponer, a que nos pregunten, ¿y usted qué cree que es? Bueno, yo pienso que puede ser tal cosa. Y eso también es importante en, en un artículo. Veamos, entonces, en resumen, ¿cierto? Verbos modales tenemos en el presente simple el can, ¿cierto? Que nos va a hablar de una habilidad, de una capacidad. Se dice, este software puede distinguir entre diferentes virus. Ahí está. El presente simple negativo, el cannot, ¿cierto? El can't, K-N apóstrofe I con T. También se usa cuando yo quiero negar algo, no hay la capacidad. El pasado simple podría haber sido, podría no haber sido,
podría no ser, ¿cierto? Entonces también van a estar vinculados a una capacidad o una habilidad que yo quiero, entonces, describir. Cuando hay posibilidades, opciones o probabilidades, como decía un poco Nicole, tenemos entonces en el presente simple el may, might, could, y también incluso se puede incluir el can. Y también aquí hay varios ejemplos, como yo puedo ir cambiando estos verbos modales y nos van a permitir cambiar también la sensación. Miren, Nicole, lo que acabo de encontrar aquí como un pequeño ayuda a memoria. Dice may como un verbo auxiliar más optimista, que indica un grado de probabilidad o certeza mayor que el might. O sea, si yo tengo un grado mayor de certeza, uso el may que el might. El might es un poquito más bajo. Tenemos entonces probabilidad, creencia o expectativa, ¿cierto? Lo que yo espero. Y ahí aparece entonces en inglés en presente simple el should, el material, ahí me dice el ejemplo, el material debería mantenerse estable bajo los 30. El presente simple negativo, should not, ¿cierto? Shouldn't. El should have, debería ser, ¿cierto? Debería tener. Y también, obviamente, los voy a encontrar cuando estoy hablando de algo que yo creo que podría ser o tengo alguna expectativa que podría dar con respecto a algún resultado en particular. Y por último, Nicole, como lo había mencionado usted, ¿cierto? Cuando yo quiero, hay una orden muy concreta, una certeza ya virtual, un hecho sin otra explicación posible, como dice ahí, aparece el más o el have to, que son los dos últimos, donde uno debe haber sido así o tiene que ser así. Entonces yo también le voy explicando al autor eso. Recuerden que ustedes son los que más saben de su investigación, ustedes son los expertos en los datos que tomaron, ustedes son los expertos en lo que investigaron. La persona que lee puede ser un experto, pero también podría no ser tan experto en la materia que está investigando. Entonces usted también tiene que entregarle esa certeza, cuando hay certeza, y tiene que darle esa probabilidad, esa creencia, cuando usted quiere apostar un poco a que sus resultados podrían estar indicando algo. Alguien podría decir, bueno, ¿y por qué yo debería tener un vocabulario así como como suponiendo tantas cosas? Porque yo me imagino que ustedes, creo que Nicole con Mónica, trabajan juntas y han avanzado en su investigación. Esperanza, ¿con quién está trabajando? Con Margarita, ¿cierto? Con Margarita. Y Felipe lo tenemos con Víctor, creo, ¿cierto? Y Marisol con Giselle. Sí, Eso. Felipe, me imagino que usted al obtener resultados, a lo mejor ya tienen algunos resultados, ¿no? no, es que ¿No? tenemos que hacer el seguimiento, entonces vamos a Ya, partirlo. Bueno, no estábamos conversando ahí si partimos esta semana la otra, pero ya teníamos casi todo listo. perfecto. Me parece entonces que Nicole y Mónica tienen resultados. ¿Cierto, Mónica? Mónica. Sí, ya hicimos la encuesta y ahora tenemos que ir analizando los resultados que obtuvimos. Oiga, Pero sí, Mónica, y me imagino que sus resultados, ahora que usted los mira, ujú, debe, a lo mejor si ya los miró, puede que sea muy clara en algunas cosas, algunos resultados muy obvios, y hay otros que le dejan así como dudas, así como que le gusta, sí, como de que le hecho gustaría reforzar más. claro, de hecho con la Nico igual teníamos pensado si es que nos seguía generando como una incertidumbre hacer una segunda encuesta, porque igual habían como respuestas que eran un poco incongruentes y cosas así. Así que sí, pero hay otras que son muy claras, como que la tendencia es muy clara Claro. y no nos costó tanto como identificar. Bueno, eso pasa, Mónica, y compañero, ¿cierto? Cuando uno hace una investigación, hay cosas que son muy evidentes, y uno dice, hice mi experimento y esto es así, es así. Seguro que ustedes tienen datos de cosas muy concretas. Pero hay otras
que ustedes van a quedar siempre con la sensación, pucha, como que me faltaron datos, como que había hecho el experimento diferente, eh, debía haber repetido más, debía haber ido a otra comuna a medir, no sé. Entonces, claro, todo eso que uno queda un poquito pendiente, o que uno lo hacen, no sé, pensar cosas o le da vuelta, obviamente esto permite que en la sección de discusión todo eso sirva para hacer un análisis y también proponer cosas o especular cosas, ¿cierto? Decir, bueno, estos resultados no son concluyentes, pero a lo mejor podrían estar indicando un fenómeno, podrían estar indicando un comportamiento, podrían estar indicando un resultado o una tendencia X. Entonces, para todas las investigaciones ocurre eso. Veamos, Felipe, mire, aquí tenemos un ejemplo de un pequeño ejercicio número 4, de 4 verbos modales que nos permiten entonces jugar a entender esto de las probabilidades y de la certeza y de la seguridad que yo tengo con respecto a mis resultados y de la forma que lo estoy describiendo. Mire, aquí hay la historia es la siguiente, hay un profesor ahí que va rumbo a su casa. Él todos los días tiene un horario donde se va y tarda principalmente 20 minutos en llegar. Entonces, Ya. llega Felipe, lo va a buscar a su laboratorio, pero él llega tarde. Felipe llega tarde y el profesor ya se fue. Entonces Felipe, claro, quiere preguntar, bueno, ¿hace cuánto tiempo se fue? Si no se fue, si se fue hace mucho, hace poco. Y fíjese lo que pasa cuando voy cambiando verbos modales y cómo cambian los tiempos con respecto a la respuesta que me da. Entonces quiero saber si llegó a la casa, porque si llegó a la casa, a lo mejor lo puedo llamar por teléfono y podría tener algún nivel de certeza de que me vaya a contestar, porque si no Claro. ha llegado a la casa, como él no usa el celular, a lo mejor no me va a contestar. Felipe, mire las 4 frases ahí y perciba la diferencia o el efecto que producen estos verbos modales cuando yo los voy cambiando. Pero bueno, si es que él se fue del laboratorio hace 18 minutos, él probablemente estará en casa ahora, posiblemente. O Claro, tal porque vez está en casa ahora. la probabilidad parece que es baja, porque como él se demora 20 minutos en llegar caminando Son 18. y se fue hace 18, Como que falta un poco para estar seguro. claro. Podría haber Pero pasado a rellenar combustible o aparte, entonces, se fue en una micro, tomó un que se taxi, no auto sé. también. Entonces Claro, no hay certeza, claro. Hay es una probable, posibilidad nomás, ¿eh? una posibilidad. Una posibilidad que esté en la casa ahora, en este minuto, para que yo lo pueda llamar por teléfono, pero lo más probable es Y, que sea una posibilidad baja, ¿cierto? claro, y si es que, y en la segunda frase dice, si él se fue hace media hora, él debería estar en casa ahora. Claro, Debería, hay una probabilidad, claro, incluso mayor, pero mayor, ¿cierto? es probable, es bastante probable. Claro, porque el ayudante de laboratorio le dijo, no, el profesor se demora 20 minutos en llegar a la casa, si ya se fue hace media hora. Oiga, Felipe, ¿conviene llamarlo por teléfono en esta segunda frase, no? Más, es más factible que conteste. Pero Claro, también está la opción, porque si te están diciendo debería, el gallo no sabe si es que el profe pasó al súper o no, o claro, etcétera. Entonces sigue habiendo incerteza. claro, pero como se demora 20, a lo mejor justo se fue directo para la casa y después de Claro, 30 minutos sí, pues, hay una probabilidad de que esté, claramente. claro. Tercera frase, Y si él se fue hace 50 minutos atrás, él, él con mucha certeza debería estar en la casa ahora. casi, Que, casi con el que 100%, sí, pues no me va a casi decir. 100% de certeza. Entonces a lo mejor le voy a decir, llámalo nomás y mira, se fue como hace una hora. Claro. Y se va caminando y por el parque, así que no le toca taco ni ninguna voz de en bicicleta, así que nada lo atrasa. Oiga, Felipe, mire la última. Si se fue hace 5 minutos atrás, él no podría estar en casa ahora. No Sería podría. absurdo que haya llegado. En avión tendría que haber tirado un paracaídas para llegar. Sí. O alguien lo No. lleva en auto por ahí, Mm. claro. Así Pero que, no conviene llamarlo, claramente.
Claro. Claro. Entonces, eso pasa con los verbos modales. Entonces, el que lee esto percibe diferente. Y va a percibir según lo que usted ponga ahí en su frase y qué verbo va a utilizar. Entonces, es importante jugar con estos verbos, nos va a permitir entonces todas esas posibilidades ahí de que la persona pueda percibir exactamente dónde yo estoy dando seguridad en mi resultado, dónde estoy dando una probabilidad, dónde estoy hablando de una posibilidad, dónde estoy proponiendo que quizás algo podría ocurrir, donde puedo estar dando una explicación probable, un probable mecanismo, ¿cierto? Entonces, eso es importante y eso se aprovecha de hacer en una buena discusión. Claro. Entonces, yo puedo poner en valor esos resultados, justamente. Gracias, Felipe. Mire, me queda una por aquí, asesoramiento o opinión también, cuando quiero dar una opinión, el should. Hay un out por ahí que se borró, pero el should también debería ser usado cuando yo también quiero dar una opinión, porque eso es lo otro. No solamente hablo de mis resultados, sino que también quiero aprovechar de dar una opinión, como lo que ocurre por acá. Los aparatos deberían ser desconectados, el material no debería ser expuesto a la luz solar, el aparato debió haber sido desconectado, ¿cierto?, para obtener un resultado. Este material no debió haber sido expuesto a la luz. Entonces, cuando yo también quiero dar mi opinión personal, ahí está la sección de discusión que nos va a dar todas las herramientas para que eso pueda ocurrir. Necesidad o obligación, ¿cierto? También vamos a usar el must, el need to, el have to, y obviamente en su presente simple, en negativo, un pasado simple, need to, had to, en inglés va a cambiar eso, vamos a encontrar los papers también, para describir obviamente esta misma necesidad o obligación que yo estoy describiendo con estos verbos. Entonces, veamos, ahora que tenemos un pequeño vistazo de estos verbos modales y cómo nos van a permitir redactar su sección de discusión. Cada uno tiene su propia investigación, así que cada uno va a tener que enfrentar su resultado y decir, bueno, cómo lo describo y cuáles son los verbos que más me corresponden o son más precisos a la hora de lo que yo estoy redactando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la discusión? Bueno, aquí encontré 3 frases que describen los objetivos que tiene esta sección de discusión. Hay trabajos que se han publicado donde se analizan cómo se construye un paper, cómo se redacta, etc. Y cada una de las funciones que tiene estas secciones. Entonces, hay un trabajo que dice, la sección de discusión debe reiterar los principales resultados, o sea, hay que volver a repetir un poco lo mismo, pero en el contexto de la promoción de los conocimientos, el impacto o la investigación futura. Para mí eso es perfecto. En la discusión yo tengo que saber qué importancia tiene ese conocimiento que está aportando, el impacto que puede tener, si es que va a ser aplicado, etc. Y la investigación que puede tener a futuro. Es importante que uno diga, estos resultados pueden abrir, no sé, la posibilidad de que existan, no sé, imagínense Nicole con Mónica, que creo que están estudiando algo de las personas con resistencia a la insulina, el consumo de endulzantes, etc. Ellas pueden proponer, porque lo más probable es que los resultados que van a tener les va a surgir a lo mejor la iniciativa de, quizás en una próxima investigación se deberían tomar en cuenta otros tipos de análisis, otros tipos de datos, se podría considerar otro tipo de N o otra población, no solamente adultos, sino que niños, etc. O personas con virus, etc. Otra forma también de describir la importancia o el objetivo que tiene esta sección de discusión es que permite analizar cualquier limitación del estudio. Claro, yo también pongo en contexto y digo cuáles son los límites del estudio, para explicar cómo los hallazgos, estas partes del puzzle, encajan con lo establecido, con lo que ya se conoce, y para explicar también a lo mejor alguna incoherencia o cosas que pueden no tener mucho sentido en los resultados que yo obtuve. Esto no me gusta mucho, este segundo objetivo que algunos proponen que debería tener la sección de discusión, prefiero más el primero. Y
el tercero, que también es interesante, dice, en ciencia están continuamente tratando de ubicar las partes de un rompecabezas. Lo mismo que vimos en el puzzle, ¿cierto? Eso. ¿Qué información falta hoy día? La sección de discusión da la oportunidad de explicar qué parte del rompecabezas usted ha puesto en su lugar. Chicos, ¿han visto las vacunas eh, para el COVID que hay? ¿Se han dado cuenta Sí. que son diferentes, que se comportan diferentes? Más o menos sí, profe. No detalladamente, pero algo he cachado. Claro. Sí, yo la de Pfizer la cacho un poco más, la de Moderna como que no entiendo muy bien la diferencia, o sea, sé que la diferencia es como más grande en tema de como traslado y eso es la conservación, porque la de Pfizer creo que se tiene que conservar en refrigeradores de -60, -80 grados, y la de Moderna creo que no es necesario tanto, así como -20 en un refrigerador normal ya es suficiente. Oye, Como Esperanza, que, pero se da cuenta que el trabajo que ellos hacen, Pfizer, ellos dicen, ujú, esta vacuna funciona bien, pero, pero tenemos limitaciones. La investigación que claro, hemos hecho es una vacuna con ciertas limitaciones. En el punto número 2, cualquier limitación del estudio es importante mencionarlo. Esperanza, sí. ¿qué pasa si Pfizer ¿leyeron el paper de la vacuna de Pfizer? El paper no, ¿No? No, aún no. No lo han visto, ¿cierto? no lo he visto. Sí, Ya chicos, yo lo pero tengo, se lo voy a subir a la plataforma para que lo puedan ver. Ya, Hay investigadores argentinos involucrados. Ahí está Brasil, Argentina, Turquía, creo, Canadá, investigaciones que se hicieron en Nueva York, que trabajaron en esa vacuna. Esperanza, nos sí. quedamos. ¿qué pasa si en ese paper de Pfizer y la vacuna de Pfizer principalmente no dice que la vacuna se descompone sobre 75 grados? Claro. ¿Qué pasa si no lo dice? Obviamente ¿Qué que habría pasado? a la hora de distribuirla, de entregarla a los hospitales, a los laboratorios de los otros países y todo, si no está en esas condiciones, puede que el efecto disminuya o que no tenga de hecho efecto. Entonces, ¿O si el paper se hace el loco y no menciona nada de la temperatura? si no menciona nada de la temperatura, yo creo que... O sea, yo no lo he leído, pero si no lo dice, No sale al mercado. estamos mal, po. O sea, no pasa a la fase última para que se pueda comercializar. Claro, Claro. Oiga, afortunadamente, Esperanza, sí, eh, la temperatura es -75, ya. ¿cierto? Y Sí, no te- afortunadamente no es tan terrible tener el -75. ¿Sabe por qué? Porque existe el hielo seco. Ah, pero el hielo Ustedes, seco. ustedes como bioquímicos necesitan Mm, frío para muchos experimentos, ¿cierto? Para sí, que, para que una bacteria esté durmiendo mientras en el experimento no se reactive 4 grados, ¿cierto? En microbiología por ahí, con 4 grados usted hace los experimentos, manipula su Escherichia coli, Staphylococcus aureus, ¿cierto? Bacillus subtipi, bla, bla, bla. Y claro. con 4 grados la bacteria está ahí como media pasando frío, pero no se reproduce. Si usted baja a -20, ya tiene las bacterias prácticamente durmiendo. Ahí no sirve para hacer experimentos, sino que sirve para guardarlas 6 meses. Usted las puede tener en su refrigerador. Sí. ¿Qué es lo que es el -20, chicos? El -20 es el congelador del refrigerador que tienen en la casa. Ujú. Los que tienen no frost, puede que alguno ya no tenga, los no frost nos dan -20. Después tenemos otra temperatura que es el -80. Y ese lo da el hielo seco, que si ustedes lo han visto a veces muestra en los laboratorios, si ese humito que sale y todo. Ese hielo seco, el mismo que se usa para vender helado, que le ponen al cooler con helado, ¿cierto? Le meten abajo una bolsa con hielo seco que es CO2 congelado. Y ese me da -80. Y ese es bastante barato y bastante fácil de hacer. Entonces, afortunadamente, claro, -75 no hay problema porque vamos poniendo las cajitas con hielo seco dentro. ¿Vieron cómo llegó la vacuna, no? ¿Vieron, No.
no vieron cómo llegó el avión No, en la vacuna. caché No. algo del avión, sí, pero Llegó no. un avión, sacaron una cajita, ¿cierto? Y después No con sé. un helicóptero al Nacional, creo que lo llevaron. Eso, y después se repartieron como unas cajas de helado, así como blancas de Plumaví. Obviamente con hielo seco. Con hielo Ya. seco no hay ningún problema y es bastante fácil la obtención de hielo seco, así que afortunadamente en provincia siempre va a haber una planta que fabrique hielo seco. Y después la otra temperatura que tenemos, como le he mencionado allá a Esperanza, es el -196 que se obtiene con el nitrógeno líquido. Y ese ya es una temperatura muy, muy extrema y ahí es más complicado. Yo no sé si un avión va a aguantar tanto tiempo, o sea, un vuelo sin hielo seco, o sea, cuánto va a durar el nitrógeno líquido. Puede que dure bastante, porque según lo que sé, el equipo de resonancia magnética nuclear de la universidad, que tenemos ahí la facultad abajo, rellenan con nitrógeno líquido, dura como un mes el nitrógeno líquido ahí en mantención. Así que eso, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ellos cuando publican el artículo y cuando hablan de su vacuna? Ellos dicen, la limitación que tiene es la temperatura, pero si ustedes se preocupan de la temperatura, esto va a funcionar perfecto. Y la vacuna se salva y puede salir al mercado, sin ningún problema. Entonces, todo eso también es parte de la discusión, porque no vaya a ser que por una pifia de no haber medido la temperatura, finalmente su producto no sirva, o su investigación no quede en nada. Discusión. Según Logan et al., un trabajo publicado el año 93, la discusión debería constar de 4 etapas. Deberíamos tener un mensaje principal que responda a la pregunta planteada en la sección de introducción e incluye las principales pruebas, ¿cierto? Esto significa que en la parte de la discusión yo tengo que mencionar si mi investigación finalmente está respondiendo a la hipótesis o tiene suficiente evidencia para cumplir con el objetivo general. También dice que una buena discusión debería tener una evaluación crítica, es decir, las opiniones sobre las deficiencias en el diseño del estudio, las limitaciones en los métodos, defectos en el análisis o validez de los supuestos. Entonces, también tengo que hacer una evaluación para que poner ahí en contexto y ser bastante honesto. Recuerde que el experimento no lo van a repetir para ver si es verdad su resultado, sino que la persona experta lo tiene que leer y tiene que confiar también en lo que está leyendo. Por eso se busca el mejor experto posible. Tercero, debe tener una comparación con otros estudios donde se puedan discutir inconsistencias. Claro. Ahí pasa un poco, chicos, ¿vieron, volviendo un poco al caso de la vacuna, ¿vieron el paper de la Sputnik 5, de la vacuna que hicieron los rusos? ¿No? No, No, de esa no leí la información. nada, nada de nada. Me parece que los rusos no han publicado el paper. Es que sí, estos gallos ¿Sí? llegaron como que tenían una ley que permitía de que pudieran lanzar la vacuna antes de las fases que necesarias. Tenía como un vacío legal ahí por la pandemia. Es como medio Ah, raro todo lo que pasa pero con los rusos. parece que ellos publicaron un paper, sí, perdón, creo que no sé si me estoy confundiendo, pero yo creo que publicaron un paper, pero el N de pruebas con personas que hicieron parece que es muy bajo, es muy pequeño. Entonces, como que ya sí probaron, no es lo mismo probar con 100 personas que probar con 5.000, ¿cierto? Más una vacuna. Claro, entonces ese tiene el problema de la Sputnik 5, que científicamente como que faltan unos buenos papers que den fe de eso. Se tiraron un poquito a la piscina o ellos tienen información que a lo mejor a veces no quieren contar. No quieren decir exactamente cómo anda su vacuna o cómo se prepara. Como dicen los argentinos quieren comprar Sputnik 5, pero también quieren fabricarla, quieren tener la receta. Así que ahí no sé qué va a pasar. Y finalmente, la cuarta parte de la discusión, aunque usted no lo crea, Nicole, también tiene una conclusión. Es decir, en términos muy cortitos, los comentarios sobre las posibles implicaciones, nuevamente la importancia que tiene esto, y sugerencias para futuras investigaciones. O sea, usted está haciendo la vacuna de Pfizer, ¿cierto? Y dice, oye, tenemos que concluir con este trabajo
qué implicaciones puede tener, que esto puede ser una vacuna que puede salvar muchas vidas, ¿cierto? Inmunizando muchas personas a nivel mundial, si es que se mantienen obviamente todos los cuidados para poder trasladar y inocular a las personas. Y sugerencias para futuras investigaciones, obviamente mejorar esta vacuna, hacerla más rápida, a lo mejor que resista temperaturas ambiente, sería maravilloso que la vacuna la puedan mejorar, ¿cierto? Y pueda resistir temperatura ambiente, etc. Entonces usted también ahí puede ir sugiriendo en sus conclusiones futuras investigaciones. Incluso se estila mucho que muchos científicos mencionan actualmente estamos realizando la fase 2, actualmente estamos mejorando la vacuna, actualmente estamos desarrollando esta misma vacuna, probándola para nuevas cepas de virus, etc. Entonces uno también puede jugar como hacer una pequeña apuesta ahí, una pequeña propuesta de lo que tenemos con futuras investigaciones. Hijos, ya. Entonces vamos a entrar al modelo de discusión. Estaba viendo la hora, son las 11, entonces vamos a estar 10 minutos más y vamos a cerrar entonces esta clase. Entonces, ¿cómo construimos nuestro modelo? Para eso vamos a tomar varias etapas, lo mismo que hicimos con la introducción, lo mismo que hicimos con la metodología, con los resultados. Con la discusión también vamos a tener un programa, ¿cierto?, que nos va a indicar qué tenemos que poner para que no falte nada. Entonces, punto 1, siempre sería bueno por ahí revisitar investigaciones previas. Estos ejemplos que están acá corresponden a un trabajo muy bueno que hicieron un par de estudiantes como hace 5 años atrás, que tomaron este curso y hicieron la investigación y dijeron, profesor, nosotros respetamos todo el modelo y completamos toda la información y mire cómo nos quedó. Entonces, revisitar investigaciones previas. Dice, trabajos previos han documentado que el desayuno era un trabajo que hablaba de la alimentación del desayuno y de la importancia que tiene para los universitarios. ¿Toman desayuno los universitarios? ¿Qué desayuno toman? ¿Qué porcentaje? ¿Qué tan saludable? ¿Quiénes comen fruta? ¿Quiénes toman leche? Etcétera. ¿Quién es vegano? Etcétera. ¿Quién es diabético, celíaco? Etcétera. Entonces ellos hicieron su trabajo y dice, trabajos previos han documentado que el desayuno está considerado como una de las ingestas debería ser, alimentarias más importantes del día. Y de hecho, un consumo diario equilibrado se ha asociado a un mayor rendimiento físico e intelectual. Referencia número 1, investigación previa. Y aquí ellas mencionan entonces la investigación. Consumo de desayuno en estudiantes universitarios. Hábito, calidad nutricional y su relación con el índice de masa corporal. Dieta, revista Dieta, Buenos Aires, Argentina. Año 2011. Después dice, a pesar de su importancia, es una de las comidas que menos interés despierta entre los estudiantes. Y su omisión es una conducta comúnmente observada. Chicos, ¿quién de ustedes se salta el desayuno? ¿Toman desayuno o no? Ahora en la casa me hago ¿Sí? desayuno, pero estando en la universidad yo no tomaba. Se levantaba y no alcanzaba, se iba nomás. Sí, me iba nomás a la U. Ya, tomaba por ahí Igual yo, a las 9:40. Yo también, igual que la Nico. No tomaba desayuno. Mónica también. No. la monita se comía un pancito en clase. O en el ¿Verdad, Mónica? laboratorio antes de que llegar. Eso. Sí, ¿Y qué era decía su clásico. mamá cuando iba saliendo sin desayuno? Me retaba. Y yo le dije, no, es que voy atrasada. No. Y corrí. Eso, típico. Típico el estudiante universitario se levanta para atrasado. No pasa nada. Claro. Marisol tomaba desayuno, ¿no? A veces, A veces. también comía allá. Sí, también comía allá siempre. Eso. Oiga, Mónica, ¿y su desayuno tenía fruta, no? Sí, y ahora sí. Antes no, No, pero ahora pero sí. en esa época era con fruta, ¿no? Cuando iba para la universidad. Ah, no. Era un pancito y me lo comía todo Eso. rápido. Claro. No, oiga, en esta investigación aparecieron hasta los completos metidos ahí por la sopaipilla ahí, pasando por Estación Central. Entonces, claro, este trabajo hizo esa investigación y mire, fíjese, punto 2, revisitar investigaciones previas, esto es lo mismo. Dice, revisitar la introducción, mire, volver a la introducción para recalcar las debilidades específicas de la metodología usada en estudios previos. Entonces ahí yo digo, esto se ha hecho, pero, sin embargo, estas encuestas
se han realizado a poblaciones menores a 320 individuos y para campus de no más de 7 carreras. En cambio, las encuestas realizadas en nuestro estudio, mira ahí, marcando la diferencia y potenciando la fortaleza, incluyeron a 964 personas. ¿Qué tal, Mónica? Ahí mire la encuesta. 964 personas del USACH respondieron a esta encuesta. Esto debería ser una ventaja por la diversidad y homogeneidad de los datos recopilados en una misma universidad. Revisitando entonces la introducción y recalcando ideas específicas de metodología usada en estudios previos. Con eso, si usted se da cuenta. Mónica. Profe. Mónica, mire, se me está yendo una cosa. Bien. ¿Por qué no aprovecha de chequee los verbos modales en este punto, por favor? ¿Podría? ¿Cómo está la redacción utilizando los verbos modales? Ya, pues en la parte donde dice debería, también es como hablan de probabilidad. Claro. En la parte donde dice eso, esto debería ser una ventaja. No es seguro, pero probablemente sí puede resultar una ventaja el tema de que se haya incluido o encuestado un grupo heterogéneo, o sea, diverso de personas para la investigación. Pero se da cuenta que en este punto el debería, claro, que el verbo modal es como prudente también. Como que También. tampoco destruye, dice, no, esto es mejor, es una ventaja. Claro. Sino que propone que nuestro trabajo debería ser... Podría resultar beneficioso. Debería tener sus méritos, ¿cierto? Debería ser valorado. Eso, es como que deberían valorar mi trabajo porque nosotros triplicamos, fíjese, triplicaron a los encuestados. 320 por 3, 960. Y ellos hicieron 964. Triplicaron entonces la cantidad de encuestados. Claro, entonces le sacaron un poco, pusieron en valor el N en comparación a otras investigaciones previas. 3. Revisitar la metodología. Veamos la metodología. En este estudio se hizo un análisis desde el punto de vista cualitativo, mire, cualitativo, donde se consideró un desayuno de buena calidad, aquí el que incluye, atenta Mónica, prepárese para tomar este desayuno con lácteos, cereales y frutas o jugo de fruta fresca. La finalidad es comprender los hábitos alimenticios de los estudiantes de pregrado de la Universidad de Santiago de Chile y analizar el grado de importancia para los alumnos con respecto a su ingesta diariamente. Verbos modales, Felipe, ¿cómo están por ahí? Allá Por aquí estamos. ¿Cómo están los verbos modales por aquí? Vamos a cachar. No tenemos, parece acá, ¿eh? No. No hay. Revisitaron la metodología. Nada, pero no lo hicieron. No. Preparémonos para el siguiente, a ver si encontramos otro. Me avisa. Mire, punto 4 de una buena discusión. Revisitar y resumir resultados. De alguna forma tengo que ir sacando lo mejor del trabajo. Hay una referencia, dice, referencia número 3 del 2013, análisis nutricional del desayuno y almuerzo en una población universitaria. Mire, siempre hay investigaciones parecidas. Revista Nutrición Hospitalaria, Pamplona, España. Dice, a pesar que el 81,2% de alumnos encuestados declaran haber tomado desayuno, mira, 81, solo el 49,9% toma un desayuno donde están presentes los alimentos que se requieren para un desayuno equilibrado. Esto podría dar cuenta que los estudiantes no le toman el peso a desayunar adecuadamente, incluso sabiendo que representa la primera comida del día después de un ayuno prolongado, y que según nutricionistas debería ser considerada la comida más importante del día. Verbos modales, Felipe, a la hora de revisitar y resumir resultados. Esto podría dar cuenta que los estudiantes no lo toman el peso. Ahí está el modal. Claro. ¿Por qué usar podría?
Porque hay más factores que no controlan. Porque mire lo que Eh, dice, podría dar cuenta que los estudiantes no le toman el peso a desayunar adecuadamente. es que quizá no, el N no les permite decir que la mayoría de los estudiantes no le toman el peso, o quizá ni siquiera lo preguntaron en su encuesta, Eso porque uno me podría pasa a mí. preguntar directamente. Eso me Claro que pasa a mí, uno podría Felipe. preguntar directamente. Sí, eso, Me pasa que me queda la sensación de que ellos no preguntaron si es que consideraban importante el desayuno en la encuesta, claro. pero lo pueden suponer, ¿cierto? Lo Sí, pueden pues, por los proponer. datos. Eso podrían decir, parece que las encuestas hablan de que la gente no, como que no le toma el peso a esta cosa. O hay un porcentaje que no le toma el peso. Claro. Punto número 5. Mire, este es importante porque dice mostrar dónde y cómo se ajusta al mapa en este trabajo. O sea, estos resultados que yo tengo, cómo encajan, po, qué información, qué pieza de puzzle creé y dónde se va a poner, dice. Mire, dice, estos datos amplían los resultados de Einstein en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Mira, un trabajo también en la Universidad de Chile, ya que se aumentó el número de encuestados con el fin de llevar el estudio a mayor escala y obtener resultados significativos. A su vez, se categorizó el desayuno utilizando los parámetros de alimentación buena, mejorable, insuficiencia y mala. Estos resultados demuestran una vez más el poco criterio formado sobre una buena y sana alimentación. Lo mismo fue observado por Carlen G. en su estudio Consumo de desayuno en estudiantes universitarios. Dentro de las variables que más pueden afectar en el proceso desorganizado de la alimentación es la falta de tiempo y espacios propicios dentro de la universidad que garanticen un desayuno nutritivo. Entonces, la persona que hace este trabajo, ¿cierto?, trata de poner en valor estos resultados que tengo yo, qué valor tienen, de qué están hablando, de qué realidad podrían estar mostrando o reflejando. Entonces, para eso tenemos este punto número 5. Marisol. Marisol la tenemos por ahí, Sí, ¿sí? profe. Marisol, ¿encontró por ahí algún verbo modal en estas dos frases? A ver. A ver, ya que se aumentó el número de encuestados. La primera parece que no. Sí. ¿Y la segunda? Ahí en donde dice que más puede. Ya, ¿dónde arriba? ¿El primero? En el segundo. Ya, estos resultados demuestran una vez más el poco criterio formado sobre una buena y sana alimentación. Lo mismo fue observado, ¿cierto? Fue observado. Ujú. Estudio, consumo. Dentro de las variables que más pueden afectar, ahí dice afectan, que más pueden afectar en el proceso desorganizado en la alimentación es la falta de tiempo, claro. ¿Qué más pueden afectar? Perfecto. Entonces ahí tiene la persona verbos modales que ayudan también a redactar. Punto número 6. Dice que siempre es bueno recalcar un aspecto de los resultados que representan un alcance positivo o una contribución de este trabajo. Obviamente, usted tiene resultados, hizo varios experimentos, pero siempre es bueno destacar al menos uno para que se ponga en valor. No es necesario estresarse con tantos resultados, sino que con uno puede ser más que suficiente. Entonces, Leo dice, lo que se destaca dentro del estudio radica en el número de personas que consumen todo tipo de alimentos. Sin embargo, la realidad indica una respuesta que podría, ojo, ahí está, mire, verbo modal, que podría ser contradictoria. Podría, no lo tenemos claro. Porque las personas con una tendencia alimentaria dura, como los vegetarianos y veganos, son los que consumirían un mejor desayuno, a pesar de las restricciones pertinentes a su tipo alimentario. ¿Ve? Entonces, quiero recalcar algo positivo y ver una contribución que tiene este trabajo. Ellos descubrieron ahí que parece que los veganos por ahí algo están demostrando o
o le están ganando al resto, o están dando un ejemplo, ¿cierto? Con su forma de alimentación y principalmente aplicado, entonces, al desayuno. Punto número 7. El escritor, o el autor, ¿cierto?, se centra en el significado e implicancias de los alcances de este trabajo. El significado e implicancias de los alcances de este trabajo. Veamos entonces. A pesar de que muchos estudiantes dicen tomar desayuno, no todos los desayunos son los más adecuados para el requerimiento que estos necesitan. Claro, porque ellos dijeron que habían encontrado gente que cruza la estación central y se come una sopaipilla con mostaza a las 8 de la mañana. Por lo tanto, este estudio es el punto de partida, mire, para que los distintos casinos de la Universidad de Santiago puedan incluir un tipo de alimentación más saludable y diversa. Eso. ¿Se han dado cuenta que o no sé si existirá, no se recuerda, los kioscos hoy día, cuando ustedes iban a la universidad, vendían desayuno? ¿Había un combo desayuno? ¿Los combos de desayuno, creo? Sí Sí. vendían. Sí. En uno, donde estaban el kiosco Jumbo, donde habían dos muy grandes, cerca del departamento de Ingeniería Química. Ah, sí. Ahí Oiga, vendían como barros Luco, barros Jarfa con un tecito, un café. todo muy saludable. Un lácteo y fruta. Sí. Y con una porción Con chiquita. chorrillana. Una chorrillana, claro, hacía Las papas papas fritas. fritas. Me parece que ese También. kiosco hace papas fritas como desde las 8 de la mañana, ¿no? Sí. Sí. Sí, recuerdo. Oiga, pero Felipe, que es más estricto en su alimentación, me parece. Oiga, ¿habían desayunos saludables en los ahí como oferta o no? De lo que yo recuerdo, a ver, había un negocio, había un kiosco que vendía jugos naturales y eran súper ricos. Describir como en qué lugar queda, no sé, era cerca del foro. Pero no Cerca del foro del era puerto. combo desayuno, vaso de jugo No, natural, como vaso de combo, leche. como combo yo no tengo en la cabeza, sino que todas las cosas por separado. Te puedes Claro. comprar un juguito, no sé, un pan con palta, pero todo por separado, no como desayuno por Luca Quina, por ejemplo. Claro, estos Yo no lo chicos he que visto. hicieron este trabajo, me decían que ellos se habían dado cuenta que si el desayuno es importante, ¿por qué no existe como el combo desayuno? Como que uno llega a la universidad y a las 9:30 toma el desayuno que venden, porque puede ser, qué sé yo, un sándwich con huevo, un jugo natural y, qué sé yo, no sé, un vaso de leche. Eso me decía, no se vende. Se vende el almuerzo, pero no se vende el desayuno. Y los casinos parece que tampoco tenían eso. Bueno, Ay, los ingleses... profe, ¿Ah? creo que me acordé que en Heisenberg vendían como una paila de huevo, como su promo de desayuno. Ya, perfecto. Perfecto, sí. Algo es. Ahora, este trabajo se me ocurre que es como 2014, en esa época era peor la cosa, no había nada. No había desayuno, yo también a veces llegaba a tomar desayuno y no. Había que armar el jugo con la bebida y la cosa y todo eso, entonces no. Claro, y los kiosquitos de sopaipillas. Pues. ¿Ustedes comían sopaipillas antes de llegar a la universidad? O sea, que venden en la estación central. ¿No? Así en la mañana, no. No, tampoco. A primera hora, no. No, Yo Pero a en la realidad, salida con lluvia. ya, Ahí era muy rico. el Sí. día lluvioso sí. Ya, pero ninguno llegaba con una sopaipilla con mostaza a las 8 de la mañana a clase. ¿No? No. No, No, profe. claro, no. Claro, oiga, en este estudio sí aparecían casos de la sopaipilla y del completo incluso. El doggies abierto a las 8 de la mañana, habían varios que lo mencionaron. Bueno, dice, por lo tanto, este estudio indica que la mayoría de la población universitaria, mire, cómo empiezan a sacar información, consume un desayuno de baja calidad. Y probablemente, usan ahí también el poco consumo vitamínico esencial en veganos y vegetarianos, grandes ausencias de vitamina B12, desde carnes rojas puede ser un factor, se debería a un abundante y nutrido desayuno para compensar las grandes pérdidas que podría, no lo sé, no lo medimos, pero
en nuestra opinión, podría generar la ausencia de vitaminas en el organismo, etc. Se da cuenta ahí cómo van analizando los resultados, cosa que les va a pasar a ustedes también. Van a mirar sus resultados y van a decir, esto está mostrando algo, quiero jugármela y me hace pensar cosas. Punto número 8, ya vamos llegando a los últimos puntos, dice, recalcar uno de los alcances y contribuciones de su trabajo. Volver a repetir de nuevo de dónde saco cosas importantes. Mire, dice, este es el primer estudio que se realiza para conocer los hábitos alimenticios de estudiantes de pregrado de la Universidad de Santiago de Chile. Nuestro alcance es que se debe, más B ahí, el más, debe disponer de alimentación saludable y diversa al interior del campus. ¿Por qué debe? Porque ya se dieron cuenta de la importancia del desayuno, se dieron cuenta que no hay buenos desayunos en los USACH, ¿cierto? Y que los estudiantes no se están alimentando muy bien, entonces se la pueden jugar con un debe disponer de eso. Contribución al trabajo, particularmente, este corresponde al primer estudio universitario dentro de Santiago de Chile que explica una realidad universitaria que se ve lejana, pero más cercana de lo que se piensa. Por otra parte, nos entrega información importante sobre el tiempo dedicado exclusivamente a la actividad. Mónica, como decía en su casa, no le dedica ni 30 segundos, parece, cuando iba a clase. Dedicado exclusivamente a dicha Ahora actividad. todo cambió con la pandemia. Claro, ahora toma desayuno como desde las 9 hasta las 11 de la mañana y mirando la clase. Y a la gran importancia que le entrega a personas veganas o vegetarianas a una buena alimentación en el desayuno. Mire, descubrieron ahí que los veganos y los vegetarianos parece que eran mucho más respetuosos, por lo menos con esta primera alimentación. Y ahí lo ponen en valor dentro de su trabajo y los alcances que tienen, que hemos descubierto con estos resultados. Nos hemos dado cuenta de ciertas realidades. Punto 9, parece que este nos queda el penúltimo. Defina implicaciones de los resultados, incluyendo posibles aplicaciones. Mire, aplicaciones. Esto es, usted sugiera qué se puede hacer con este trabajo de investigación. Los resultados obtenidos en nuestra investigación proporcionan evidencia convincente para evaluar la implementación de un pack de desayuno, mire, un pack de desayuno saludable en los kioscos y casinos de la universidad. En esa época no había nada. El cual contenga un producto derivado de lácteos, además de cereales y una fruta de elección. Mire, ahí proponen. Hagamos estas aplicaciones ya que nos descubrimos que esta realidad es que no nos alimentamos muy bien. Nuestros resultados proporcionan evidencia de que la mayor parte de los estudiantes reconocen que su desayuno podría mejorar. Mire, sencillito. ¿Dónde está el verbo modal? Podría ahí, mire. Nos proporcionan la evidencia. No nos dijeron los alumnos eso en la encuesta, pero nosotros creemos que ellos, claro, podrían reconocer eso, que podría mejorar. Como medida para mejorar la calidad, se podría abrir más temprano el casino y vender desayunos que incluyan leche, frutas, cereales, pan integral, etc. Atento Felipe y Marisol. También se debería, mire, esto ya cambia, no podría, se debería incluir productos para veganos, obvio, como no saben, como celíacos, diabéticos, hipertensos, tendencias al cáncer, intolerantes a la lactosa, etc. Aguante. Mire el trabajo, mire las conclusiones que llegan, que puchas, los kioscos deberían ofrecer otro tipo de cosas. Finalmente, esto debería nuevamente, sin ofender a nadie, mejorar la calidad de los estudiantes. Nuestro estudio indica que si el desayuno es importante, lo más probable es que debería mejorar la calidad de los estudiantes si es que se alimentan muy, muy bien en las primeras horas de la mañana. Los ingleses, me acuerdo cuando estudiaba en Inglaterra, tienen un desayuno así muy terrible, que es así como puré, tomate, una vienesa frita y huevo. Es como un almuerzo. Bueno, los estudiantes yo creo que no consumen eso, pero la gente que trabaja y todo, que obreros y cosas así, comen eso y ese es su desayuno casi almuerzo. Y después a la hora del almuerzo se comen un pequeño sanguchito. Los profesores salen a los kioscos, compran un sanguchito y se lo comen sentado ahí en 20 minutos y vuelven a trabajar. Y última etapa, ¿cierto? Describa limitaciones, las que podrían estar consideradas a futuro de este trabajo.
A pesar de lo satisfactorio que resultó este estudio para conocer la alimentación de los estudiantes de la Universidad de Santiago, existieron algunas limitaciones que se te pretenden incluir en estudios posteriores, como por ejemplo, separar a los encuestados por sexo. Mire, no separaron. Preguntar por la carrera y edad para identificar si existe una correlación entre estos parámetros y la alimentación, como a su vez agregar la comuna en donde viven los encuestados para relacionar el factor distancia de la universidad con el hecho de no alcanzar a desayunar en casa. Está entonces las limitaciones del estudio, o más que limitaciones, lo que no hicimos, pero que se podría hacer. Sugerir un área específica para destinar a futuro. Por lo tanto, una futura investigación debería incluir un parámetro que permita jerarquizar las prioridades alimenticias de cada uno de los zonales universitarios, además de hacerlo generalmente hablando. Por otra parte, debe incluir alguna otra variable como el desarrollo emocional, CI, variables que afecten en el proceso de aprendizaje, etc. Esto permitiría fortalecer la observación principal realizada y descrita en esta investigación, con el fin de poder realizar algún cambio institucional para el favorecimiento de una correcta alimentación. Sugerir un área específica, claro, y realizar cambios institucionales y favorecer, obviamente, alimentaciones correctas para universitarios. Perfecto, chicos, estamos terminando entonces. Me quedan unos, no sé si me queda un minutito. A ver, denme un segundito. Ah, no, ahí estamos. Ya, chicos, entonces la conclusión para el cierre, en términos muy sencillos, se van a dar cuenta que, igual que en los papers, las conclusiones son muy pequeñas, a veces van unidas, van pegaditas a la discusión. Principalmente presentar uno o dos ideas principales, frases muy cortas, donde debería hablar del objetivo del estudio, que se saca de la introducción, un pequeño párrafo mínimo de la metodología, una pequeña frase de los resultados y algo de la discusión, que puede ser un poquito como la implicancia o la importancia de la investigación. Y con eso yo puedo concluir mi trabajo. Entonces, he dejado de compartir, pero, a ver, denme un segundito porque... Ah, no, ya. Chicos, atentos, ojo, les quiero dar una pequeña instrucción. ¿Me escuchan por ahí, Mónica, Nicole, Esperanza, Felipe? Sí, ¿Tanto ahí por ahí? Sí, profe. ¿No han Sí, profe. muerto? Ya, no han muerto todavía, ya, perfecto. Eso, ya. Fíjense, esto Sí, no es sí. parte de la clase, pero se los voy a dejar porque es importante para la etapa de la discusión. Mire, lo mismo que hicimos para los resultados. Al final de la clase del capítulo, están viendo mi pantalla, ¿y cierto? Mi PowerPoint. Sí, se ve Sí, súper. Sí, profe. profe. Ya, atento. Vienen el vocabulario que ustedes necesitan o deberían utilizar para la discusión. Mire, en el punto número 1 relacionado a la investigación existente, y aquí están las palabras. Nuestro estudio, el enfoque tanto, están las palabras y algunos ejemplos. Punto número 2, logros o contribución, ¿cierto? Nosotros en investigación no usamos el signo de exclamación, o sí, oh, descubrí algo maravilloso, no, y con signo de exclamación, sino que uno ocupa otro tipo de palabras, ¿cierto? Aquí están las palabras que nos pueden hablar de cuando obtenemos algo interesante, ¿cierto? Ahí están para su vocabulario. Lenguaje positivo, los verbos, algunos ejemplos de cómo se utilizan, ¿cierto? Para que tenga las frases, usted puede cambiar ahí esta misma frase, la toma y cambia lo que necesita. Cuando quiere hablar de las limitaciones y actual investigaciones futuras también, qué palabras uso, investigaciones futuras, debería explorarse, debe ser replicado, debe ser validado, punto partida, etapa siguiente, vale la pena, etc. Aplicaciones, ¿cuáles son las palabras de aplicaciones? Posible, implementar, utilizar en el futuro, pronto, tener un potencial, producir, cómo se usan, el contexto ahí para que usted pueda ver cómo practicarlas. Y eso entonces, chicos, queda al final de la clase, y yo lo voy a subir también el PowerPoint como lo subí para que puedan ver las distintas etapas. Ya, jóvenes, ahora sí hemos terminado la parte de discusión
nosotros deberíamos tener clase el próximo martes, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me confirman por ahí alguien que no? Sí, profe. Eso, Sí. ya Nicole. Eso. Nosotros tenemos clase el próximo martes. Entonces el próximo martes nosotros deberíamos tener el taller de resultados. Ojo con eso, no hemos tenido taller de resultados. Solo yo le entrego la nota de resultados y yo le mando el paper para que haga el análisis de resultados, siguiendo obviamente las etapas que debe tener toda sección de resultados e identificándolas en un PDF que yo les tengo preparado a cada uno. Así que eso. Ya, jóvenes, me despido. No sé si hay consultas, dudas, sugerencias. Profe, una pregunta. Ese trabajo que mostró del desayuno, ¿lo tiene por ahí para leerlo? Sí, sí, sí. ¿Lo puede subir al Classroom? Lo voy a subir, sí, lo voy a subir. Ya, profe, gracias. Sí, para que lo vean ahí. Ya, gracias. Muy interesante. Quedamos Oiga. impactados. Oiga, ¿sabes que ese trabajo, igual que varios que presentan aquí en el taller, uno los podría publicar en una revista sin ningún problema? Hay chicos, hay personas que han hecho trabajos súper buenos, y podrían estar publicados sin ningún problema. Muy buena calidad algunos trabajos que han hecho. Hacen una investigación bien seria. Así que eso. Chicos, les debo el paper entonces de la vacuna de Pfizer, ¿cierto? Les debo el paper del desayuno, el desayuno Made in Esperanza, ¿cierto? El paper ahí de Pfizer. Y esta clase que se la subo entonces. Y próximo martes, que debería ser martes, ¿cuánto? 5. Martes 5 tenemos taller de análisis de sección de resultados con un paper PDF para que ustedes analicen cada uno y le entrego una nota de la sección de materiales. Eso, más dudas, consultas, ¿no? No, profe. Pido entonces, Nicole, que esté muy bien, Marisol, Muchas gracias. le vaya Que muy esté bien, Mónica, Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. siga mejorando su desayuno, chao, Esperanza. Bueno, ahí no saludaremos, pero que lo pasen bien. Eso, Feliz sí, año que a tengan, todos. Ay, eso, sí, que que tengan lo un buen pasen año, bonito. muy buen año. Nos vemos el próximo año, chicos. Nos vemos el Nos próximo año. vemos. Que estén bien, chao. Chao.